Y dice así: el pensamiento crítico se define como la capacidad de develar con la explicación pertinente inconsistencias en procesos deductivos, inferencias o conclusiones no justificadas por datos empíricos o interpretaciones valorativas sesgadas o infundadas de situaciones sociales respecto a normas de referencia. O sea que tiene un componente deductivo de lógica, de formalización de la lógica, por ejemplo, del lenguaje. Claro. Utilizar esto para, al comunicarse, se sepa de qué se está hablando. Como anécdota informal, me parece que nuestro director en Portugal, nuestro director del departamento, después de empezar la discusión, y empezábamos a hablar, a comunicarnos, no, de qué estamos de acuerdo primero, pongámonos de acuerdo sobre la base de los argumentos, si no, no vamos a llegar a nada nunca. Y eso molestaba un poco al principio, pero después uno decía, bueno, estábamos de acuerdo en tales y tales puntos. Y me convenció como método de consultas colectivas. Interesante. O sea, se recorta mucho el tiempo en que se pasa, poniendo los hitos, claro, inconscientemente, ¿verdad? Todo el mundo decía, sí, partimos de que primero está de la enseñanza de la historia y luego, entonces, eso era un elemento interesante donde aprendíamos todo, ¿verdad? Y así, después, también la propia, llevar el pensamiento o las líneas del pensamiento crítico siempre como un componente del juicio estimativo de uno mismo ante la lectura de un periódico, ¿verdad? Un momento, ¿verdad? Darse el tiempo para no aceptar antes de analizar lo que se está escuchando o lo que se está leyendo, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a la maduración personal. Apelamos generalmente al ejemplo antes que al concepto, ¿verdad? Y recuerdo que mi profesor en España me dice, defíneme la inteligencia infantil. Y yo le dije, como la mayor parte de los paraguayos, por ejemplo, cuando el niño, no quiero ningún ejemplo, defíname la inteligencia, ¿verdad? Es una cosa vital, ¿verdad? Casi insignificante, pero él poco a poco va generando en nosotros, en los sujetos, ese tipo de razonamiento. Vamos al concepto.
¿qué queremos decir con esta expresión? Es un poco una especie de antídoto a la superficialidad, y a la conversación informal, a la informalización. ¿Verdad? Eso. Sí, la evaluación dejó de ser un componente de la relación del sujeto con el docente o con la institución para convertirse ella misma en disciplina. O sea, fue la creación de todo un conjunto de conocimientos que se empezó a diferenciar hasta que finalmente se convirtió en disciplina propiamente, con sus fines, sus propios métodos, ¿no? Sus propias formas de evaluación. Y eso es claro, fue un acto colectivo, no se debe a 2 ni a 3 personas. Claro. Yo siempre recuerdo la definición que una vez me dijiste de evaluación, que evaluar es justamente medir la distancia entre lo esperado o lo ideal o lo que de alguna forma es el criterio y lo real, lo observado, digamos. Cuando le preguntan a uno, bueno, pero ¿cuáles son los principios, digamos, didácticos, científicos de la evaluación? Y el problema de la distancia. Básicamente, la evaluación se convierte en una disciplina cuando es capaz de darte los instrumentos para medir distancia, el problema de distancia. Entonces, sí. Profesor, yo, bueno, hablamos ya varias veces, ¿verdad?, sobre todos tus aportes teóricos, metodológicos, pero yo creo que hay algo también demasiado importante que es tu aporte como maestro, como docente universitario, es decir, todos los que fuimos tus alumnos, de alguna forma siempre te recordamos como un gran docente y como también un docente que tenía la capacidad de enseñar temas muy difíciles con mucho humor y con muchas anécdotas. Eso es algo que ha marcado mucho a todos los que fuimos tus alumnos, profesor. Y bueno, yo quedo gratificado con eso. Y a veces resulta, digamos, un poco diferente de lo que uno espera. Recuerdo, no me acuerdo qué país fue que empecé a contar un chistecito acá, allá, como hacíamos. Y el hombre, hacía unos gestos como de cosa más vieja, ¿verdad? Chiste viejo. Y después le digo yo aparte que a usted no le gustó, profesor, las historias, pequeñas historias que hacemos. ¿Sí? No. Sí, me dice, pero son... Y le regalo acá un libro, para que usted vea por qué. Y decía, los 100 mejores chistes de la lengua española, hechos por el padre de él. Ay, no, te conocía todos los chistes. El intento de encontrar los covariantes, contravariantes
e invariantes en el tema o subtema que se escoge. Y eso pues se puede hacer de tal manera que sí, ¿qué va con esto? Aquí tenemos, por ejemplo, un intento de definición. Como un proceso de reflexión, intervención, metódica, sistemática sobre el discurso y sobre la realidad educacional, buscando covariantes, contravariantes e invariantes, Eso. cualitativos, cuantitativos, con el propósito de interpretación y de transformación. Qué gran síntesis de tantas cosas, ¿verdad? Me parece que sí. Sí. Profesor, si tuvieses ahora oportunidad, ¿en qué te gustaría profundizar más? Sí. Hay unos intentos de trabajar tipologías de alumnos, por ejemplo. Intentábamos nosotros con el descubrimiento del superdotado, tenemos un primer intento sobre eso, que es muy útil incluso para financiar, ¿verdad? Para tomar decisiones financieras, o sea, el descubrimiento del talento. Sí. Eso es un tema, así como los otros que investigaste, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el talento, ¿verdad? Que es tan difícil de explicarse, ¿verdad? Exacto. Sí, cómo sucede. Sí, es un tema que te gustaría seguir investigando, Me digamos. gustaría eso. Sí. Puede ser acá o en el cielo, ¿verdad? Donde... Mejor acá, ¿verdad? A ver. Profesor, y si tuvieses ahora que hacer como una reflexión final sobre tu experiencia como investigador, como docente, ¿qué es lo que vos más en este momento rescatarías en este momento? Lo que más valorás, lo que te gustaría de alguna forma transmitir, digamos. Sí, se ha hablado de la relación profesor-alumno, profesor. Se ha hablado de la mayor cercanía entre el profesor y el alumno, tal como los viejos maestros. ¿Verdad? No, tener siempre una relación con más de discípulo a maestro y no tanto de alumno a la institución. Eso de ir juntos, como el padre Núñez con nosotros, con todos, ¿verdad? Que él iba con uno y le mostraba, por lo menos para